Informe misionero. Letonia, para el 23 de septiembre, fe contra todo pronóstico. El anuncio de la anciana de 95 años sorprendió al pastor Armands de Letonia. La mujer llamada Pauline le dijo que quería convertir una casa de 2 plantas de su propiedad en una iglesia adventista en Riga, la capital del país. Después le presentó el documento de propiedad, que era de la fecha anterior a la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1991 y Letonia se estaba preparando para restaurar ciertos derechos de propiedad privada que no habían existido en años anteriores. Las autoridades letonas querían devolver las propiedades que habían sido requisadas por el gobierno anterior a sus propietarios originales, siempre y cuando tuvieran un documento legal de su propiedad. Pauline lo tenía. Lo había guardado desde 1972, cuando la propietaria anterior, Ana, le había dejado la casa en su testamento. Ana, antes de morir, había manifestado su voluntad de que la casa fuera entregada a la iglesia adventista. El pastor Armand nunca había hecho ningún reclamo de propiedad, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pensaba, ¿por qué no? Todo comenzó cuando una mujer adventista llamada Ana perdió su propiedad al pasar Letonia a formar parte de la Unión Soviética en la década de 1940. Ella había sido la dueña de un gran terreno en el que había 2 casas, una de las 2 plantas con 2 departamentos en cada planta y otra de planta baja con 3 apartamentos. Ana amaba a Dios y a la iglesia adventista con todo su corazón y estaba convencida de que algún día recuperaría su propiedad. Ella pensaba que en el futuro podía reclamar esta propiedad que alguna vez le había pertenecido y entregarla a la iglesia adventista. Le contó su deseo al que era su pastor, pero él le dijo que no podía regalar algo que ya no le pertenecía legalmente. Hermana, nada de esto le pertenece ya, le dijo. ¿Cómo va usted a regalarlo si su documento de propiedad no sirve? Pero Ana confiaba en que todas las cosas cambiarían, y si no vivía lo suficiente como para poder reclamar legalmente su propiedad y entregarla a la iglesia, encontraría a alguien que la ayudara. Decidió escribir sus 2 últimas voluntades, en las cuales dejó la propiedad a una joven amiga, Pauline. En 1963, Ana firmó el testamento en el que entregaba la propiedad a Pauline con la condición de que, cuando fuera legalmente posible, la regalara a la iglesia adventista. El testamento fue firmado ante un notario y con 2 testigos que eran 2 miembros de la iglesia. En realidad, el documento no tenía en aquel entonces ningún valor legal, es decir, Ana ya no era la dueña de la propiedad que anteriormente había sido suya. Aunque nada parecía indicar que la ley cambiaría, lo cierto es que el panorama sociopolítico cambió más rápido de lo que había pensado. Lamentablemente, Ana no vivió lo suficiente como para ver su sueño hecho realidad. Murió a la edad de 80 años en 1972, casi 20 años antes de que Letonia recuperara las leyes de derecho de propiedad. En 1991, Pauline decidió cumplir la promesa que había hecho a Ana. Aunque ya tenía 95 años, presentó las últimas voluntades de Ana, así como los documentos legales de propiedad, al pastor Armands. Los 2 testigos que habían firmado el documento seguían aún con vida y deseaban también que el sueño de Ana se hiciera realidad. Armand aceptó ayudarlos y Pauline firmó un poder para que el pastor actuara en su nombre. Así fue como el pastor se presentó ante las autoridades y explicó el caso de la propiedad de Pauline. Pero fue un proceso bastante largo, que se complicó más cuando uno de los hijos y nietos de Pauline, que no eran adventistas, le exigieron que la propiedad permaneciera en la familia. Sin embargo, al final, el sueño de Ana prevaleció. Pauline recibió los papeles legales de la propiedad y se los entregó a la iglesia adventista, la cual aceptó el generoso regalo y utilizó el edificio para celebrar reuniones. Finalmente, el proceso de construcción de una nueva iglesia finalizó en el 2004, 4 años después de la muerte de Pauline, que murió a los 104 años. El pastor Armands tiene ahora 76 años y está retirado. Vive en uno de los apartamentos de la propiedad que una vez fue de Ana. Le encanta contar la historia de cómo 2 mujeres, Ana y Pauline, miraron a aquella propiedad con los ojos de la fe. La fe de estas 2 hermanas fue asombrosa, afirma. Ana y Pauline tenían mucha fe en Dios. Las ofrendas del 13º sábado de este trimestre proveerán una oportunidad de enseñar a otras personas sobre la fe. Parte de ese dinero ayudará a construir un edificio en Riga, la capital de Letonia, que servirá como centro de influencia en el que se impartirán clases de idiomas y programas de salud. Gracias por su generosidad.